La palabra del Señor Jesús para hoy dice que a ti, sígueme tú. Vea que es una exhortación, es un regaño que el Señor Jesús le hizo a uno de sus discípulos y que deja escrito y nos lo deja a nosotros porque todavía podemos convivir con hermanos que nos preocupamos más por los errores de los demás como para justificar nuestros errores, justificar nuestros pecados. Proyectamos en el hermano que tiene algún problema, proyectamos ese problema y lo traemos para nosotros como para lavarnos las manos como Pilatos y tener una justificación del por qué no me congrego, el por qué no hablo con este hermano, el por qué me he retirado, el por qué empiezo a hablar mal de los pastores, el por qué empiezo a hablar mal de mi hermana, de mi hermano. Y cuando volteo a mirar, estoy rodeado de pecado otra vez, porque he hecho que todas esas personas que son anticristos, que no creen en el Señor Jesús, son anticristos, son los que me están rodeando, porque son personas quizás que me están diciendo palabritas halagüeñas, son palabras que me hacen sentir bien, le dicen palabras del mundo como que tú estás muy guapo, tú eres muy inteligente, y te aluden y te envuelven con toda esa palabrería que son palabras halagüeñas. Y entonces, como yo peleo con mi hermano y me justifico con una cantidad de cosas porque vemos siempre el pecado del hermano, entonces me justifico para poder estar allá en ese otro lugar, y cuando menos me doy cuenta estoy rodeado en el mundo otra vez, y nos pasa como la puerca lavada que vuelve al barro, y como el perro que vuelve al vómito, dice el Señor Jesús. Así está escrito en la Escritura. Muchos de nosotros nos pasa como el perro que volvemos al vómito. ¿Sabe por qué el perro vuelve al vómito? Porque él no ha cambiado de naturaleza. Pero la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron. Pero como nosotros empezamos a mirar el error y no nos damos cuenta que cuando empezamos a mirar más el error de los demás y a mirar y en señalar y en señalar y en señalar, cuando menos damos cuenta estamos nosotros rodeados de pecado. Porque el Señor primero nos manda a nosotros limpiarnos, primero nosotros. Vea lo que dice la Escritura en Juan 21, 18, 25. Vamos a leer la Escritura en Juan 21, 18, 25, por favor. ¿Qué a ti? Qué pregunta tan hermosa. ¿Qué a ti? Así le dijo el Señor a Pedro. Como que dice, ¿y usted qué? Te preocupes por lo suyo, solamente sígame. Entonces, hoy el llamado del Señor es para que tú te ocupes y te preocupes más en cómo estás tú para seguir al Señor Jesús. Estás obedeciendo, dice el otro, estamos obedeciendo todas las cosas que el Señor nos manda a hacer. Juan 21, 18, 25 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ok, congelemos allí un momentico, porque de ese
que están hablando aquí, que Pedro dice, ¿y qué de este? Es del apóstol Juan. Pero ¿dónde dice eso? Ya el Señor me está dando adelante, me estaba diciendo que era el mismo que en la cena se había recostado en él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Miremos que eso está en la Escritura y vamos a notar también que Pedro también le dijo a Juan que le preguntara al Señor Jesús quién lo iba a entregar. O sea, vemos aquí a un apóstol que más tarde lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, guiando a toda una congregación, guiando a todos los discípulos, y en una de sus oratorias, en una de sus prédicas, se convirtieron más de 5,000 personas. Quiere decir que el Señor lo corrigió, como hoy quiere que nosotros también nos corrijamos. Porque mire lo que hacía Pedro. Pedro no era sino estar pendiente de ¿qué pasa con este? ¿Y quién es? Y pregunte. Y por eso el Señor en esta ocasión le pregunta, ¿y tú qué? ¿Qué a ti? Entonces mire lo que dice en Juan 13:26 para que nos demos cuenta de cuál persona era que Pedro estaba preguntándole al Señor Jesús. Juan 13:26. No, vámonos a Juan 13:21 para que podamos entender un poquitico mejor esta narrativa. Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero sigamos un momentico. 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Notemos que aquí la misma Escritura me está mostrando que nosotros a veces nos perdemos de lo más importante, de lo esencial, de lo espiritual, de lo que el Señor me quiere decir, por estar pendiente de cosas que no trascienden, de cosas que no nos deben interesar. A nosotros nos deben interesar cosas más sublimes que estar averiguando un chisme, porque un chisme lo que hace es hacerme perder el norte, que es el Señor Jesús. Entonces notemos que aquí seguimos allá con la Escritura, en Juan 21:18, Juan 21:18, 25, vamos en el 20. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme. Hoy el Señor nos está diciendo a todos, ¿qué a ti? ¿Estás enfocado, estás pendiente de lo tuyo para que me sigas a mí, o estás pendiente del error de los demás? Cuando yo me quedo en el error de los demás, yo no avanzo. Pero si yo estoy viendo el error de los demás para exhortarlo, para ayudarlo, para abrazarlo, para restaurarlo, es totalmente diferente. Porque ahí estás haciendo lo que el Señor está preguntando. ¿Qué a ti? Estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Y es seguir al Señor Jesús. Porque cuando yo hago el bien, estoy siguiendo al Señor Jesús. Amén. ¿Vamos bien?
23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. ¿El Señor dijo eso? Nótese que no, porque estamos pendientes del chisme, estamos pendientes de las otras cosas y por eso nosotros escuchamos siempre pastores, predicadores, nos dan unos mensajes halagüeños y nos quedamos con lo bonito, pero entonces siempre desechamos lo que como que, uy, no, ese mensaje no es así. No es así. Y empezamos nosotros a desviarnos y a hacer por dogma, por doctrinas, cosas de hombres y que el Señor no ha mandado. Este dicho se extendió. ¿Cuál dicho? De que Juan no iba a morir. Y el Señor dice aquí mismo en la Escritura, pero Jesús no le dijo que no moriría. Ahí está la respuesta. Jesús dijo que él no iba a morir, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, perdóneme la expresión, ¿qué te importa? ¿Por qué? ¿Qué a ti? Si a mí me place que él se quede hasta que yo venga, pues, ¿cuál es tu problema? Haz lo que tienes que hacer. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos por lo que el Señor nos mandó a hacer. El Señor nos dio unos dones a cada uno, y con esos dones nosotros tenemos que trabajar, porque vamos a rendir cuentas al Señor Jesucristo de todo lo que nos ha dado. Y estoy hablando a todos los hermanos y hermanas de la congregación, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Y aquí hay una palabra que vamos a usar, que vamos a manejar hoy, que en el griego está, ya le muestro la palabra diácono, ¿sí? Que viene el griego diaconeo, diácono y diácono. Entonces, muchas congregaciones, el diácono es el que recoge todo. Y como yo no soy diácono, entonces yo dejo botado todo en la congregación. O como yo no soy diácono, entonces yo no ayudo al hermano, yo no ayudo a la hermana. Porque eso es un ministerio de un diácono o de una diácona. Ve cómo nosotros arreglamos las cosas a nuestra manera cuando el Señor dijo que, a ver, yo a veces me he encontrado con varias hermanas y sobre todo hermanos ahora conociendo que las hermanas no pueden ser pastoras, no porque lo diga yo, es porque el Señor lo manda. Cualquier iglesia que esté una mujer pastoreando y que sea pastora, toda esa gente está en desobediencia. Ahí les dejo esa perla, ese dato. Mastíquenlo un ratico en la Escritura, el que me esté escuchando y que tenga por allá como modelo a su pastora, bájela del trono porque el Señor se enoja con esas cosas. Entonces, lo importante es que nosotros, cuando el Señor vio que la gente se peleaba porque quién iba a ser primero, entonces les decía que estos hermanos así me dijeron, ay, que yo quiero ser pastor, Entonces, porque pensamos que el ser pastor es más que la oveja. Y ante los ojos del Señor todos somos iguales. Lo que pasa es que el Señor le da unas tareas específicas a otros y a otros y a otros y a otros. Pero todos, absolutamente todos, como le pasó a los discípulos de Jesús, que los discípulos de Jesús empezaban a pelear que quién era el que iba a ser el teso adelante, el más fuerte, el líder. Y el Señor dijo, ya les voy a enseñar cuál es el líder. El que quiera ser primero de todos ustedes tiene que hacerse de último y servirle a los demás. Qué enseñanza tan hermosa del Señor Jesús. Qué enseñanza tan hermosa. Y es ahí en el punto donde yo queríamos que llegáramos. Cuando el Señor dice, ¿y qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Estás preocupado tú por servirle a ese hermano que está fallando? ¿Estás preocupado por servirle? ¿Estás preocupado por preguntarle al hermano qué necesita? ¿Estás preocupado en cómo ayudarle para que salga de ese pecado? En vez de señalarlo y justificarte el tuyo para seguir tú pecando. Pero si el pastor pecó. Pero si el hermano tal peca. Pero si...
No, no, mi hermano. Por eso el Señor está diciendo hoy, ¿qué a ti? ¿Y qué a ti? Entonces, este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. O sea, el discípulo amado, Juan. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Quien no entienda en ese versículo que Jesucristo es el creador del universo, no le ha amanecido. Y el Señor no le ha placido revelarle. Porque está bien claro que no van a caber los libros en el mundo, porque es que el Señor hizo cada cosa, cada partícula, cada cosa diminuta, cada cosa grande, cada rama, cada árbol, cada cosa, cada piedra. No podemos escribir todo lo que Él hizo, no cabrían los libros en el mundo. Porque Él es el creador. Amén. Parte de pertenecer a una congregación es que debemos experimentar el servicio que podemos dar a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Él quiere y puede usar nuestros dones para que se cumplan todos los propósitos que Él tiene. Él lo puede hacer, pero nosotros nos empeñamos en como enterrarlo, como aquel que lo enterró, ¿cierto? De hecho, el Señor nos da todos esos dones para poder cumplir con su propósito. Amén. El servir, aunque es algo que para muchos es como no es lo mío, como que hay personas que están especializadas para eso. Yo he oído hermanos que dicen, a mí no me pongan a hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Yo empiezo a buscar categoría de cómo servir. Como que yo pongo en lo que yo puedo servir, porque es que yo me desempeño más en esto. Pero no, el Señor nos manda a servir. El Señor nos manda a servir. El Señor Jesús no nos mandó un listado. Por favor, una fila aquí, los que quieran cambiar pañales en un ancianato a unos viejitos. No. Por favor, se ponen aquí a los que no les gusta pelar papas para que las uñas no se les dañen, entonces háganse a este lado. No. Es algo importante, no solamente importante, el servir es algo muy especial. Implica esfuerzo, implica estar bien cimentado en la roca que es Cristo. Para servir a nuestro Señor Jesucristo, hay que obedecerlo. En el servicio nos damos cuenta si nosotros obedecemos al Señor Jesús. En ese servir, en vez de estar mirando la paja al ojo ajeno. Mateo 22, 37, 40. Entonces no se les olvide que el servir es obedecer al Señor Jesús porque Él lo mandó. Él lo mandó. Mateo 22, 37, 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dígame, hermana y hermano, si usted dice que sigue al Señor Jesús, ¿en dónde hay cabida en esos dos mandamientos que encierran toda la ley y los profetas? Hay cabida para decir
señalar. Oh, yo no voy a esa congregación, esa gente es muy chismosa. No, yo no voy a esa congregación, esa gente es muy pleitera. No. Empezamos a poner excusas. ¿Dónde en estos mandamientos cabe eso? Cuando el Señor con un borrador así de grande dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es hermano próximo que está cometiendo un error, que está necesitando que tú le ayudes a superar ese error, que tú le acompañes, que tú le aconsejes. No que lo señales y te salgas para que te metas tú en un problema más grande donde lo va a aconsejar es el mundo. Y cuando menos de nada a ti te está aconsejando, el que te dice palabras halagüeñas y te incita al trago, te incita a la pornografía y te incita a todas las cosas que tú tienes que alejarte. El servir como humanos que somos puede generar en nuestro corazón a veces cansancio, hasta muchas veces molestia a veces. Sobre todo cuando llegamos a creer que no todas las personas de nuestra congregación sirven a nuestro Señor Jesús. Mire, a veces a mí me pasa como predicador, uno quisiera tener más ayuda, más manos, o simplemente que otros hagan. A veces veo como el esfuerzo del pastor Luis Alberto, del pastor Germán, del pastor Mauricito, de este servidor a veces, y uno dice, ve que las personas no quieren avanzar. Entonces ese servicio que estamos prestando a veces uno como que se cansa, como que a veces como que uno se desilusiona. A mí me ha pasado muchas veces que otras personas me hayan criticado o que hayan criticado a otros hermanos o los hayan señalado en su trabajo o el de otros, y esto genera en los que sí hacen, entre comillas, que repitamos frases como, estas personas solamente vienen a la congregación a calentar una silla, o digamos, solamente entran ahí al Zoom y ya, y después de ahí no los volvemos a ver, aquí nadie hace nada. Es que si todos sirvieran, las cosas serían diferentes. Nosotros empezamos a emitir frases como esas. Nosotros empezamos a emitir frases como esas. Yo debo decir que sí las he escuchado, y es más, debo decir que yo las he dicho. En algún momento las he dicho, y no solo las he repetido, sino que he sentido en mi corazón molestia y a veces decepción. De verdad que hay veces, yo quiero contarles una anécdota. En el verano pasado, el año pasado, después, cuando estuvimos hospitalizados con mi esposa como un mes por neumonía, después vino ese calor fuerte el verano pasado, y unas personas nos pidieron un favor de unos papeles por allá, porque los cogió la cuarentena en otro país, no podían viajar, una cantidad de papeles, que nos tocó irnos a otros Emiratos. Y cuando íbamos con eso, íbamos por allá y llegaban las puertas y ¡pah!, nos ponían la puerta en la cara, y ese calor tan tenaz, y ya ganas de dar vueltas y vueltas, y un momento a otro nos miramos, mi esposa, nos pusimos de mal genio y dijimos, ¿qué estamos haciendo por acá? ¿Qué estamos haciendo por acá? Veníamos a ir en la casa con el aire acondicionado viendo una película, tomando limonadita dulcecita. Y entonces, sí, nos pusimos así, y entonces en uno de esos así, hice en la sombra y me quité así el sudor de mi melena, así, mucho pelo, así. Y le digo a mi esposa, ¿sabe qué, Pérez? Así le digo yo a mi esposa. ¿Sabe qué, Pérez? Ya sé por qué el Señor nos trajo a este mundo. Ya sé para qué. Para servirle a los otros. Y nosotros estamos haciendo mal las cosas. Concentrémonos.
Concentrémonos. Por eso lo digo que yo lo he dicho, yo lo he vivido y nos tocó sacar adelante eso. Casi 2, 3 meses de esa vuelta tan grande, por allá en otro Emirato. Pero le puede pasar a usted también y le puede estar pasando a usted. Pero que no nos pase de dejar de servir que porque por un chisme, porque el pastor pecó, porque la hermana pecó, porque el hermano pecó, usted no deje de servirle, usted no deje de servir, usted no deje de servir porque usted está perdiendo la bendición de poder servir. Es más, no está cumpliendo la ley, no está amando al prójimo. Humanamente es muy natural pensarlo, claro. Eso es humanamente usted lo puede pensar, usted lo puede sentir, pero eso no significa que esté bien. Eso no significa que esté todo bien lo que estamos haciendo. Sobre todo porque, en primer lugar, nuestra vida no es nuestra, la vida le pertenece al Señor Jesucristo, nuestra vida le pertenece a Él. Es más, Él nos dio ejemplo en todo, el más claro y mejor, su vida. Todo su existir acá, cuando se hizo carne, fue enseñarnos a obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos entender la palabra hijo de Dios. Porque Él se hace hijo de Él mismo para enseñarnos cómo llegar al Padre que es Él. Y entonces nos enseñó obediencia, nos enseñó amor y nos enseñó servicio. Por eso Él dijo, yo no vengo a ser servido. El creador del mundo dijo, yo no vengo a ser servido, sino que vino para servir y rescatar. Mateo 20, 25, 28. La palabra del Señor dice así, entonces Jesús llamándolos, ¿sí? Dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Levante la mano allá, allá donde están ustedes, por allá, levanten la mano. ¿Quién quiere ser grande entre nosotros? ¿Quién quiere ser el más grande entre nosotros? El Señor dice que no, que nosotros no debemos tener ese pensamiento, que el pensamiento de nosotros es, ¿quién de nosotros quiere ser el servidor de otros? Ahí dice, mas entre vosotros no será así, ¿qué? Enseñorearnos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo Señor Jesús se hizo carne y nos enseñó que Él al servirnos estaba primero y nosotros para ser los primeros de todos tenemos que hacernos de último y servirle a todo el mundo. Y es algo que no hemos entendido todavía. ¿Por qué sucede eso? Porque empezamos a señalar, porque empezamos nosotros a señalar. Y por eso el Señor le dice, ¿y qué a ti? Sígueme. Deje de estar preocupado por estar señalando al otro y sígame usted a mí. Vea, la palabra servir, busqué en el diccionario bíblico, servir viene del hebreo abad, A, B larga, A, D. Mire lo que dice la traducción en el original de la palabra servir. En hebreo, abad, trabajar en todo sentido, servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar, culto, desempeñar, ejercer, esclava, honrar, labrador, labrar, ministrar, prestar, servir, servidumbre, siervo, sujetar, trabajador, trabajar.
sirviente, sierva, criado, esclavo, servido. Viene en el Nuevo Testamento, que llaman el Nuevo Testamento, servir en el griego, viene del griego diaconeo. Estoy hablando de la palabra servir, ya la vimos en el hebreo. Vamos a ver en el griego. Servir en el griego viene del griego diaconeo, con K, diaconeo. Mire lo que significa servir en el griego. Ser servidor, servir domésticamente o como anfitrión, domésticamente. Amigo o maestro, ayudar, ministrar, servir, actuar como diácono, hacer mandados. Uy, por eso oyó un grillo. Hacer mandados, ayudante, mesero a la mesa o en otros quehaceres domésticos, ministro, diaconisa, diácono, servidor, siervo, sirviente. ¡Guau! No. Yo estudié en el Conservatorio de Música del Tolima. Soy músico profesional. Tengo un título así con el escudo de Colombia. ¿Yo qué me voy a servir a las mesas? Y hacerle mandados a este. Ni me faltaba. Yo soy ingeniero. No, yo estudié aviación. No, yo soy médico. No. Y el Señor, pero le preguntan, ¿y usted va a la iglesia? Sí, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Nosotros volvemos a esa respuesta que el Señor le dijo a Pedro. Jesús le responde, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Eso está en Juan 21:22. ¿Cuántas veces hemos repetido esta pregunta de Pedro? ¿O cuántas veces nos hemos sentido como Pedro? Nuestro Señor Jesucristo no pudo ser más clarito. Debemos ponernos a reflexionar un poquitico en esto y debemos hacerlo mucho más, porque si algo debemos tener presente es que Él nos ha llamado a todos los que estamos aquí congregados. Si usted no lo ha sentido así, es hora de que lo vaya sintiendo. Todos los que estamos aquí congregados fuimos llamados por el Señor Jesús. Sígalo. Bueno, como dice el otro, sigámoslo. Mateo 28:20 dice el Señor Jesús. Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Señor Jesús, amén, termina esa cita. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa la cumplirá cada día hasta el final, hasta que el Señor venga por nosotros. Jesús está con nosotros. Pero es una decisión que se debe tomar todos los días. ¿Cuál? Estar siguiendo al Señor, dejarnos a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. El Señor nos dice eso, así le dice, sígame, seguirlo dejando de mirar la paja en el otro, en el ojo ajeno. ¿Cuándo vamos a aprender como seguidores del Señor Jesús que el Señor me está diciendo, ¿y qué de ti? ¿Qué a ti? Mire, cuando nosotros estemos frente a ese tribunal, el Señor no me va a preguntar a mí por los demás. O sí, así dice la Escritura. No, el Señor me va a preguntar a mí por mi responsabilidad, por mis cosas. Y es ahí donde vuelve, ¿y qué a ti? ¿Me seguiste bien? El Señor no va a decir, cuando tú estés en la presencia de Él, ¿y qué de este? No. Te va a preguntar, ¿y qué de ti? ¿Qué a ti? Mateo 12:36. Mateo 12:36. Mas yo digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿No es más fácil seguir al Señor que estar preguntando ¿y qué de este? ¿No es más fácil seguir al Señor para evitarme esto que acabo de leer? Dejar de señalar a los hermanos, acompañarlos, tener misericordia de sus hermanos. Cuando me entero, he ido aprendiendo estas cosas en el Señor Jesús, de alguna situación de alguna hermana, de algún hermano, uno se entristece, pero lo primero que tiene que venir a nuestros labios es: Señor, ten misericordia. No, ¿si ve lo que hizo? No, es: Señor, ten misericordia. Primero ten misericordia de mí, porque, ¿qué a ti? Sígueme. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por favor, hermana, hermano, ¿usted está escuchando esa palabra del Señor Jesús? Cada palabra ociosa. Vamos a dar cuenta de eso. Mateo 7, 1, 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Dice el Señor: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No, porque mire que cuando tú empiezas a comportarte de esa manera, mire cómo termina el 6. Tú vas a terminar dando lo santo a los perros y echando perlas delante de los cerdos, y se las van a pisotear y se van a devolver y te van a despedazar. Porque eso le está pasando a muchos hermanos y a muchas hermanas, que empiezan a mirar la paja en el ojo ajeno, y entonces, como me cae tan mal el hermano y la hermana, me retiro de mis hermanos, que son los que están en contacto con la palabra, porque a ver, el mundo está lleno de pecado. Nosotros hemos entendido que no hay ni uno bueno. Todos nos hemos desviado, todos pecamos, pero eso no me da a mí espacio de pecar. Quiero decir con eso que por lo menos nosotros estamos cerca de la palabra, estamos luchando, estamos intentando aprender del Señor, estamos pidiendo misericordia al Señor. Esa gente con la que tú te estás rodeando no le interesa el Señor Jesús. Acérquese más aquí a este pecador, a estos pecadores que estamos luchando para limpiarnos, para ser santos, para ser puros, apartados para el Señor, que aquellos que lo que van a hacer es pisotear todo lo que tú vas a llevar y se van a burlar del Señor Jesús por causa tuya. Eso es pisotear. ¿Sí? Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No nos damos cuenta que eso nos puede estar pasando cuando nosotros empezamos a juzgar, nos aislamos y nos metemos en el mundo, y es allí donde todo eso que tú has aprendido, donde toda esa palabra que el Señor ha puesto en tu mente, en tu corazón, todo eso que tú has aprendido, pues se lo van a pisotear porque estás en el lugar que no debes estar.
y te sientas con escarnecedores. ¿Qué son escarnecedores? Personas que se burlan del Señor Jesús. Y cuando se burlan de ti porque sigues a Jesús, se están burlando del Señor Jesús. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mejor explicación no me la pudo dar el Señor a lo que acabo de decir. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Por favor, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos hermanos. Es como el Señor hacía esa comparación del cuerpo. Unos son mano, otro la mano izquierda, el otro es nariz, el otro es dedo, el otro. Y es como si yo mismo me cogiera una mano a martillazos. Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hoy es el momento, hoy es el día. El Señor te está diciendo, ¿y qué a ti? Ya el Señor no le está interesando, ¿y qué de este? ¿Sigue todo lo que hace este? ¿Sigue lo que hace aquella? El Señor te está diciendo, ¿y qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? No pongas tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Perdónale eso, ayúdalo. Es más, perdónale eso que ni siquiera hizo contra él, que ni siquiera hizo contra ella, sino que hizo contra otro, pero te molesta a ti. ¿Has hablado con ella, con él? No. Santiago 4:12. Santiago 4:12 dice en las Sagradas Escrituras: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vea cómo nos entra el Señor de hermoso. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Mire, mi hermano, lo que haga el otro no debe preocuparte para llevar a otros a la verdad de Cristo. No nos debe preocupar eso. O tampoco lo que haga otro, hacer que yo me dé por vencido en que otros conozcan al Señor Jesús. Usted no puede permitir que si un hermano pecó, usted deje de predicarle a otro la verdad. Que porque otro pecó, entonces yo me voy a dar por vencido. Ya no voy a valer la escritura, todo el mundo es igual. Debemos renunciar si él hace, entonces también yo. Debemos renunciar a eso. Debemos renunciar. Si él o ella no hace, entonces pues yo tampoco. Y entonces, ¿dónde queda cuando el Señor me dice, ¿y qué a ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hubo lo que te mandé a hacer? Pero no, ahorita somos tan susceptibles que, no, pues si ellos no hacen, pues yo tampoco. Punto. No, servir es hacer, servir es para agradar con tu vida, con tu tiempo, espacio, talentos, habilidades y también debilidades a nuestro Señor Jesús. Todo lo que tenemos debemos ponerlo al servicio, porque el Señor Jesús es bien claro. Él dice que todo lo que le hagamos a otro lo estamos haciendo a Él.
a Él. A Él. Acordémonos que si damos agua, el Señor dice, tuve sed y me diste de beber. Si visito a un enfermo, estoy visitando al Señor Jesús. Si visito a un preso, el Señor dice, usted me visitó a mí. Hay que ejercer eso. Hay que hacer eso en vez de, ¿y qué de este? Ese ni siquiera ese ni siquiera regala un vaso de agua. Y el Señor le dice, ¿y qué? ¿Y qué a ti? Pues que ese ni siquiera levanta un plato. ¿Y qué a ti? Santiago 4:17. Y es aquí donde empieza a ver lo que es, ¿y qué a ti? Sígueme. Santiago 4:17. ¿Quién me lee por allá, en el otro lado del mundo, fuera de Dubái? Por allá. ¿Quién me lee, por favor, Santiago 4:12, para que no se sientan tan regañados ni en esas cosas, sino que participemos y nos alegremos en la palabra del Señor Jesús? Yo. Corrijamos. ¿Quién eres yo? ¿Quién? ¿Eh? Joana. Joanita, ¿cómo está mi amor? Muy bien, pastor. Gracias al Señor Jesús. A mí me encanta su hablado, Joanita. Yo no me burlo de ti, yo me río contigo. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Jamás pensaría eso. La palabra del Señor Jesús dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, mi hermana. Eso dice el Señor Jesús. Ahí no es que, ¿y qué de este? No, yo no hago porque es que este no hace. No, yo no voy a más a iglesia, yo no hablo más con esa es muy pecadora, esa es muy pecadora. Y entonces no hace nada, ni hace, ni raja, ni presta el hacha. Y el Señor le dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por cualquier lado que usted quiera, evadir y justificar su rabieta, su altanería, porque a veces nos volvemos como altivos y nos volvemos altivas. Y el Señor le dice, haga lo bueno, mijo, porque si no lo hace, está pecando contra mí. Gálatas 6:9-10. Al contrario, el Señor viene y me dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vuelve, él dice por ahí, y el que no quiere caldo se le dan 3 tazas. Y el Señor le dice, ahora, no nos cansemos pues de hacer el bien. Si yo a usted lo capacité para que haga el bien, usted no es de los malos, usted es del grupo de los buenos, porque mi Espíritu Santo mora en ti, porque yo estoy en medio de ustedes. Hagan lo bueno, porque si no lo hacen, le es pecado. Y entonces dice aquí en Gálatas 6:9-10, no te canses, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos, y si no desmayamos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. A ver cómo le queda esta perla al que me escucha y la que me escucha, y especialmente a los de la familia de la fe. Gústele o no le guste, tienen que hacerlo. Dice el otro, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Por quién? Porque debemos agradar a nuestro Creador, debemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que debemos obedecer. Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. Dice la palabra del Señor, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Quién me hace el favor por allá en otro lado del planeta? Y me lee Salmo 34, 14, 15. Y esto va para aquellos y aquellas que, ¿y este qué? ¿Y qué de este? Señalando el pecado del otro y está metido en el mal.
Amén, pastor. ¿Quién es Ginette? Buenas noches. Buenas noches, mi hermana Ginette Arcila. ¿En dónde está? ¿En Colombia? Bogotá, Colombia. Entonces, buenas tardes, Bogotá, Colombia. Buenos días ya. Buenos días. Sí. Mi hermana Ginette, por favor, ¿me puede leer Salmo 34, 14, 15? Palabra del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor Jesús de Nazaret están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué palabra tan hermosa, mi Señor Jesús. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Apártese del mal. Apartémonos, dijo el otro. Los ojos del Señor Jesús están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 37, 3. ¿Quién me hace el favor? Otra persona por allá. ¿Con quién? Willington. Aló, Mi hermano Willington, muy buenos días allá. Sí. 8, Buenos 9, días. 10. Sí, buenos días. 10:43. Exacto. 37:3, pastor. Sí, señor. Salmo 37, 3. Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Amén. Confía en el Señor Jesús y haz el bien. Haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad, dice esta versión. Salmo 37, 27 dice, Salmo 37, 27 dice, apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Ahí todas estas citas el Señor me está diciendo, ¿y qué a ti? ¿Qué a ti? Por favor, cada vez que leamos estas citas, que se te quede ese reclamo, ese regaño que le hizo el Señor en ese entonces a Pedro, porque Pedro estaba preocupado por ¿y qué de este? No, deja ese de al lado. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Estás apartado del mal? ¿Estás haciendo el bien? ¿Lo estás haciendo? Lucas 6:35. Antes bien, vea, ¿y qué a ti? ¿Qué a ti? Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos, dice esta versión. Qué bonito, ¿cierto? Mateo 12:2. Mire que esta cita la he puesto acá porque me llamó mucho la atención, porque a veces nos pasa, podemos caer como los fariseos, que hay esos especialistas en manipular la escritura a su antojo, y entonces ellos ni ayudaban ni levantaban un dedo en el día de reposo, pero el Señor nos está diciendo, ¿y qué a ti? O sea, sígueme. Si vas a hacer esto en tu día de reposo, ¿sí? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. O sea, que el Señor hasta en el día de reposo nos dice, ¿y qué a ti? ¿Estás haciendo el bien también el día de reposo? ¿O es que no, es que hoy es mi día de descanso? Yo no me preocupo por nadie ahorita. Yo voy a descansar yo. Primera Tesalonicenses 5:15. Primera Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos.
Todos, por favor, cada vez que leamos estas citas que estoy leyendo acá, el Señor me está recordando que lo que yo debo preocuparme es seguirlo a Él haciendo el bien. Y la palabra me está centrando muy bien, me está dejando bien centradito, que yo no tengo que empezar a mirar el mal del otro para poder hacer el bien que el Señor puso que yo hiciese. No se nos olvide que nosotros, el Señor nos está diciendo y nos está reclamando como a Pedro todos los días. ¿Qué a ti? Si estás haciendo la tarea, estás haciendo el bien, estás procurando, estás devolviendo mal por mal o estás devolviendo bien por mal. ¿O estás procurando siempre hacer lo bueno con los demás? ¿Con todos, sin excepción de personas? Segunda de Tesalonicenses 3:13. Mire aquí. Pepita, Pepito, ¿y qué a ti? ¿Qué a ti? Hermanos, no se cansen de hacer el bien. Ahí está escrito. ¿Qué a ti? Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No hay excusa, mi hermana y mi hermano, por el pecado de otro que tú no tengas por qué cogerlo como excusa para no hacer lo que el Señor te manda hacer, y es el bien en todo momento. 1 Timoteo 6:18. Para aquellos que todavía tienen ese brazo así pegado, el codo así pegado, que no estiran la mano ni para un turrón. Y dice el Señor, enséñales a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Pronto, suelte ese codo. Le va a dar una seca, decía mi mamá. Tito 3:1. Tito 3:1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. No hay cabida para estar mirando la paja en el ojo ajeno. No, mira, es que el Señor me está centrando y dice, ahí no cabe. Esa regla no cabe ahí, no cabe ahí. Tito 3:8. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en el Señor Jesucristo procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. O sea, nosotros debemos concentrarnos en cosas buenas y útiles. Debemos preocuparnos en buenas obras, en buenas obras. Tito 3:14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Vea que el Señor nos está enseñando hoy a todos, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, a ocuparnos en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Mire, para que nosotros no estemos sin fruto ahí, veterando ahí, acostados, el Señor nos dice que atendamos las necesidades apremiantes. Mire, hermano, hagan el esfuercito, hagamos, dijo el otro, de ir a saludar a sus hermanos, a sus hermanas. Llámenlas, escríbanles, búsquenlas, pregúntenle. Mi hermana, ¿usted tiene para comer? Mi hermano, ¿usted tiene para comer? Mire que el Señor nos daba ese discernimiento. Uno le pregunta a las personas, ¿usted ya comió? Y hay como 3 segundos, ya la tripa habló, sin necesidad de que la persona conteste. Es más, si es la hora de almorzar no hay que preguntar. Pero si ya pasó la hora de almorzar y uno piensa que ya pasó la hora de almorzar
y la gente ya debe haber almorzado, pero mentira es que hay gente que no ha almorzado porque no tiene. Hay que preguntarle, ¿quiere comer algo? ¿Le apetece algo? ¿Le sirvo algo? Venga, le sirvo algo. ¿Quiere comer? Debemos preguntarle a la gente, porque a veces la gente le da pena, pero el Señor nos da ese discernimiento y nosotros mismos nos damos cuenta cuando una persona tiene una necesidad. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene una necesidad o algo, llame a su hermano y dígale, necesito esto, ¿me puede ayudar? No. Entonces, pero no le diga al otro, no, yo no puedo, es que mire, es que le empieza a contar todas las tragedias de la familia. No, sencillamente dé una alternativa de solución, dígale, no puedo en este momento, pero me ofrezco a ayudarle a conseguir algo. Voy a orar por usted primeramente. Voy a clamar al Señor Jesús, porque eso es lo que el Señor busca de nosotros. Hebreos 10:24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ahí no dice cómo estimular el odio y olvidarnos de los demás. No, ahí dice estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos 13:16. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada el Señor Jesucristo. Divinamente usted cuando lea esa palabra a Dios en toda la Escritura, con seguridad usted puede decir Señor Jesús, porque Él es el Dios Todopoderoso. Primera de Pedro 3:11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Apartémonos, vamos a leerlo así más bonito, apartémonos del mal, hagamos el bien, busquemos la paz y sigámosla. ¿Cierto? Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, ¿y tú? ¿Y qué a ti? ¿Y qué a ti? Vea lo que te voy a decir, ¿qué a ti? En vez de estar preguntando, ¿y qué? ¿Y qué de este? ¿Qué a ti? Vea lo que te voy a decir, amad a vuestros enemigos, dice el Señor, haced bien a los que os aborrecen. ¿Alguna duda le está quedando a mi hermana y mi hermano para que tenga alguna excusa para estar señalando cuando el Señor te está diciendo, ¿y qué a ti? Ame a vuestro enemigo, haga el bien a los que lo aborrecen. Lucas 6:33. Pastor, ¿puedo compartir una cita? Claro, mi amor. Primera de Pedro 3:8. Por favor, mi hermanita, gracias. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Uf, qué palabra tan hermosa, mi hermana. El Señor Jesucristo nos bendice y esa palabra que tú traes es confirmando el Señor Jesús a esta prédica que es para todos nosotros, que aprendamos a amarnos unos a otros, que nos preocupemos más por lo que el Señor me mandó a hacer a mí, para los otros. No estoy preguntando, ¿y qué este? Sino al Señor, ¿qué a ti? Gracias, mi hermana. Lucas 6:33, para irnos ya. Y eso hay una cantidad de toda la Escritura, el mismo Señor Jesús que va de Génesis a Apocalipsis, es el bien. Y si tú sigues al Señor Jesús, no hay cabida para estar preguntando, para señalar a otro. Dice Lucas 6:33, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Ojo, y especialmente a los de la familia de la fe. Sálgase de ese grupito que usted anda
y paseando y pasándola rico y que te están pisoteando y están haciendo que se burlen del Señor Jesús. Sálgase de allí. Busque a los hermanos de la fe, especialmente a ellos, para que tengan la oportunidad de hacerles el bien. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que por eso dejemos de preocuparnos por lo que hacen o no hacen los demás, y entreguémonos por completo al que nos salvó y amó primero, el Señor Jesús. Si Dios te está usando, agradece y honra ese llamado, y si aún no ha decidido, mi hermana y mi hermano, lo invito para que responda a esa respuesta que el Señor esa pregunta y esa respuesta que el Señor está esperando de nosotros cuando nos dice: ¿qué a ti? Sígueme. Sigamos al Señor Jesús. Y cada vez que estos pensamientos quieran encontrar un lugar en nuestro corazón, recuerden las palabras que Jesús dijo: que a ti, Sofía, que a ti, Carlitos, Pablito, Pedrito, Juanito, sígueme tú. Nos dice nuestro gran y Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los bendiga. Los amo mucho en Cristo Jesús.